Continuamos con nuestro recorrido por los distintos campos de entrenamiento y aterrizamos en New England para hablar de este equipo de los Patriots que ha ganado apenas 4 partidos en las últimas 2 temporadas, en cada una de las últimas 2 temporadas. La realización para una franquicia de lo difícil que son los años posteriores a una dinastía. Los Patriots ahora tendrán a su tercer entrenador en jefe, Mike Vrabel, en 3 temporadas y buscan algo de estabilidad. Yo creo que encontrar al hombre indicado. Vrabel creo que tiene el ADN necesario para implementar un equipo físico, para fortalecer las deficiencias que tuvo este equipo de New England el año pasado, que se vio muy vulnerable en la línea ofensiva, que se vio muy vulnerable en la defensiva, sobre todo en comparación al año anterior. Los rankings cayeron drásticamente en prácticamente todos los departamentos, capturas al centro de la escena si me preguntan a mí. Pero está claro que Vrabel además conoce el Patriot Way, es de la casa, y creo que es una adición perfecta para un equipo de New England que de cara a esta temporada 2025 recobra las esperanzas de alguna manera. En parte porque le gusta lo que vio de Drake Maye en su primera temporada, cree que ha encontrado a su nuevo mariscal de franquicia y Drake Maye tiene todo el talento del mundo, un brazo prodigioso, puede lanzar absolutamente todos los pases de un libreto de jugadas sin ni siquiera esforzarse. ¿Cuál es el problema? Es que no cuida muy bien el ovoide todavía, es una faceta de su juego que tiene que mejorar y que la vimos en escena del primer partido de pretemporada de New England. A veces trata de ser el héroe cuando la jugada manda a ser inteligente y perder un par de yardas es lo que ordenó el médico cuando lo que buscas no está allí. Esa madurez en cancha es lo que le falta a Drake Maye para dar el siguiente paso de calidad, pero talento le sobra. Lo otro que le faltaba era protección. Y New England ahora, con la selección de Will Campbell, con la selección de Jared Wilson, que serán por ahora tackle izquierdo titular, guardia izquierdo titular, busca ser apenas el segundo equipo en los últimos 25 años en tener todo el lado ciego, tackle izquierdo, guardia izquierdo, complementado por novatos. El otro equipo, si alguien se lo pregunta, los Baltimore Ravens del año 2016. Además, sumaron a Morgan Moses, a Garrett Bradbury. Claramente, solidificar esa línea ofensiva era uno de los puntos, para mí, principales de los cuales tenía que ocuparse Mike Vrabel, de los cuales tenía que ocuparse este equipo de New England. Ramondre Stevenson tiene talento en el backfield, sin embargo vio como su promedio de yardas por acarreo bajó drásticamente el año pasado, algo decepcionante. Antonio Gibson, creo yo, un buen complemento en terceros intentos, buenas manos, pero más que nada en equipos especiales. Por eso fueron a buscar a Trevion Henderson, el novato que en su primer toque de ovoide devolvió una patada de salida 100 yardas para touchdown y mostró toda su explosión. Creo que Henderson tiene ilusionados a los fanáticos de New England. Pero ¿quiénes van a ser los receptores? Bueno, Demario Douglas mostró cosas interesantes. Trajeron a Stephon Diggs. Parecen haber acertado con Kyle Williams. Chisholm, otro novato, no elegido en el draft, está mostrando algunas cosas interesantes. Debiese ser un grupo mejorado para New England. Un grupo que creo yo se va a enfocar primordialmente en el ataque terrestre. De esta manera ayudas a la protección. Y si los dos novatos en el lado izquierdo funcionan, el equipo de New England debiese dar un salto de calidad considerable en esta temporada. Ahora, ¿qué pasa? La defensiva fue un desastre. Última en capturas, decía yo. Fueron a buscar a Chason, fueron a buscar a Harold Landry, fueron a buscar a Milton Williams, adiciones que me encantan. Christian Barmore se recupera después de los problemas que tuvo en los coágulos de sangre, por lo cual esa línea defensiva debiese mejorar. La secundaria se supone va a ser un punto fuerte. Y sobre todo ahora que traes a Carlton Davis en el lado opuesto a Christian González, que cuando está saludable para mí es uno de los mejores esquineros del NFL. Pero ¿qué pasa? Christian González está lidiando con un problema en el isquiotibial, el tendón de la corva. Y Carlton Davis también ha estado lidiando con lesiones en el principio de esta pretemporada. No hay que encender las alarmas, falta mucho para el comienzo de la temporada. Sin embargo, necesitan salud en esos dos jugadores para que en efecto la secundaria de New England sea una fortaleza. Veo un equipo joven, veo un equipo con talento y por primera vez, a mi criterio, después de la salida de Bill Belichick, este equipo de New England tiene esperanzas. No necesariamente de ser un candidato esta temporada, pero sí de dar pasos en la dirección indicada, de empezar a construir el núcleo que los vuelva potencialmente a poner en un papel protagónico en la AFC Este, que ha dominado Buffalo en los últimos años, e incluso en la AFC, que tiene un talento descomunal, sobre todo en la posición de quarterback. Es un año para que los fanáticos de New England vean señales de evolución. Es un año para que los fanáticos de New England recobren la esperanza. Y nos vamos con un dato particular, curioso, del calendario por parte de los Patriots, que serán apenas uno de los únicos 3 equipos en toda la NFL que tendrán 3 partidos consecutivos en un momento dado en el calendario en condición de visitante. Allí se ve el carácter. New England es joven, pero tiene talento y creo que este año será un equipo al menos entretenido de ver. Cincinnati, qué equipo
bipolar que es el conjunto de los Bengals. Digo esto porque son una de las mejores ofensivas de la NFL, si no la mejor, lideradas por un Joe Burrow que cuando está inspirado es difícil de detener para cualquiera y no tiene nada que envidiarle a los mejores quarterbacks de la NFL. Y que viene una temporada absolutamente fantástica. Parece ilógico decir cuando Cincinnati se quedó fuera de la postemporada el año pasado, llegó a la última jornada con posibilidades, terminó la campaña ganando 5 partidos consecutivos y ni así les alcanzó. No importó que Joe Burrow lideró a la NFL en yardas por aire, en pase de touchdown, que tuvo una campaña absolutamente formidable, más de 40 touchdowns, menos de 10 intercepciones, no fue suficiente. No importó que Ja'Marr Chase dominó la posición de receptor abierto y tuvo su lucrativa extensión de contrato en esta temporada baja. Era una de las cuentas pendientes para el equipo de los Bengals. 4 años, 161 millones de dólares para Ja'Marr Chase. Además, T. Higgins, el segundo receptor de este equipo de los Bengals, 4 temporadas, 115 millones de dólares. Joe Burrow ya había firmado una extensión de contrato multianual la campaña anterior. ¿Tiene Cincinnati el mejor dúo de receptores abiertos de la NFL? Si tienen salud, yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda. Este ataque es explosivo como pocos y producto de ese ataque prolífero, Cincinnati estará en todos los partidos. Ahora bien, toda la historia tiene dos lados. Y aquí está el problema. Cuando le pagas tanto dinero a 2 receptores abiertos y a un quarterback, creo que uno y uno se entiende. El segundo receptor abierto entiendo que conforma el mejor dúo, pero ya tenés un problema de matemática. ¿Por qué? Porque entre los 3 conforman el 39% del tope salarial de Cincinnati, más que cualquier otro tío en la NFL. Y se hace complicado pagarle otras posiciones. Y allí es donde sufrís. Quedamos en ataque y ya hablamos más del sufrimiento de no poder pagarle a otros jugadores que son más que importantes. Tengo algunas dudas con respecto al año anterior en el interior de la línea ofensiva. Ya no está Alex Capa, Lucas Patrick peleando por ese puesto de guardia titular y allí no estoy del todo convencido. Si algo nos enseñó el comienzo de la carrera de Joe Burrow es lo importante, que fue solidificar esa unidad, que es proteger a la joya más preciada de tu equipo. Chase Brown, en un sistema que ataca primordialmente por aire, ha tenido mucho éxito por tierra y creo que están bien cubiertos en ese sentido. La ofensiva no me genera interrogantes. Lo que me genera interrogantes es la defensa. Y allí donde Cincinnati no ha podido pagarle a Trey Hendrickson, que viene de una campaña absolutamente formidable en la cual totalizó 17.5 capturas. Solo 2 jugadores de Cincinnati tuvieron más de 3 capturas el año pasado. Imagínense ustedes lo dispar que está la productividad en el equipo de Cincinnati en cuanto a los cazamariscales se refiere. Por eso eligieron a Shemar Stewart en el draft. Después de un poco de drama con el contrato, termina estando en el equipo de Cincinnati, firma su contrato, que se hizo algo esquivo, y ahora necesitan que produzca. Y no sé si lo va a poder hacer de inmediato, porque uno ve a Shemar Stewart y dice, tiene todos los medibles. Parece ser un jugador que tiene todos los atributos para brillar en esta liga. Sin embargo, cuando uno analiza y compara sus atributos con la productividad o carencia de productividad que tuvo a nivel universitario para un jugador de su talento, eso enciende un poco las alarmas. Y Cincinnati ha hecho un cambio después de tener una defensa que permitió más de 25 puntos por partido el año pasado. Cincinnati perdió 4 encuentros en los cuales anotó más de 33 puntos. No puede suceder esto. Un equipo que cometió un sinfín de penalidades, que no tiene otro cazamariscal confiable fuera de Trey Hendrickson. Soy un mega fan de Logan Wilson, el linebacker, tiene que mantener salud. Pero está claro que era el momento de dar vuelta a la página con un histórico como Luan Erumo. Ahora traen a Al Golden. ¿Me convence a mí Al Golden, quien era el coordinador defensivo de Notre Dame? Solía ser entrenador en jefe de Miami, para nada. Para nada me convence Al Golden. Ojalá por el bien de los fanáticos de Cincinnati yo me equivoque y Al Golden pueda resucitar a esta unidad. Pero es una unidad que tiene muchos huecos y Golden, siendo justos con él, tampoco puede hacer milagros. La secundaria para mí es la unidad más débil que tiene el equipo de los Bengals. Y como si fuese poco, ahora Geno Stone, quien el año pasado fue titular en los 17 partidos, está lidiando con una lesión muscular. Y no están del todo seguros que pueda llegar en integridad de condiciones al primer partido. Ojalá que sí, cruzan los dedos, encienden las velas ya en Cincinnati para que Geno Stone esté presente, porque esa unidad no puede darse el lujo de perder a ninguno de sus titulares. No tienen tantos jugadores de renombre, no tienen tanta profundidad, esa unidad es vulnerable y creo que va a ser Cincinnati susceptible a jugadas grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que el año pasado, es muy probable que los Bengals tengan que ganar tiroteos de puntos, que tengan que anotar 35 puntos o más. Ciertamente pueden hacerlo para ganar partidos, pero esa fórmula es difícil de replicar cuando llegue el momento de la postemporada, y ahí es donde están mis principales dudas con este equipo de los Bengals. La realidad es que el comienzo de temporada será absolutamente vital. ¿Sabían ustedes que Cincinnati comenzó 0-2 en cada una?
de las últimas 3 temporadas. ¿Sabían ustedes que Cincinnati comenzó 0-2 en 5 de las 6 temporadas que tuvieron a Joe Burrow como mariscal? No pueden darse el lujo de comenzar de esta forma. Y entiendo que ha habido distintas razones. Burrow no ha comenzado siempre la temporada de manera saludable y esto influye en esta estadística, pero tienen que estar más concentrados, más enfocados, listos para jugar desde el comienzo de la temporada. Porque si algo aprendió Cincinnati en los últimos años, y esto volvió a aprenderse la campaña anterior, donde, insisto, llegaron con vida la última semana, no les alcanzó a pesar de terminar prendidos fuegos en ataque, es que el comienzo importa igual que el final. Cada partido representa una potencial victoria y Cincinnati tiene que ir a buscarla de entrada. Los Bengals son un equipo que nadie quiere enfrentar porque saben que si Burrow y compañía están inspirados le pueden ganar a cualquiera. Ahora bien, ¿es Cincinnati un equipo completo? Mucha gente dice que las defensivas ganan campeonatos. Yo no coincido. Para mí los equipos completos ganan campeonatos. Y Cincinnati todavía no es un equipo completo. Sí es un equipo que tiene armas que cuando están prendidas son prácticamente imposibles de detener. Y eso transforma a los Bengals en un equipo peligroso. Que además estará en una división brava. Creo que tendrán que aprovechar los partidos ante Cleveland este año porque Baltimore y Pittsburgh no serán sencillos. La AFC está plagada de talento. Joe Burrow al rescate. Al menos eso es lo que pide Cincinnati por ahora. Una franquicia que en cuanto a contratos se refiere, yo nunca he estado conforme con cómo se han manejado. Creo que han no tratado de la mejor manera a algunos de sus mayores representantes, no han pagado la lealtad con contratos lucrativos siempre, si bien lo hicieron con sus receptores y con Burrow. Me refiero a la historia de esta franquicia. Sus formas no siempre han sido las mejores y sus dirigidos en muchas ocasiones lo saben. Esperemos que eso no se traspase al emparrillado. Los Seahawks comienzan una pequeña transformación. No como plantel en general, pero sí en cuanto a identidad, en cuanto a estilo y en cuanto a quarterback, que no es un detalle menor. Los Seahawks decidieron dar vuelta a la página con Geno Smith y trajeron a Sam Darnold, que viene de tener su mejor temporada como profesional. A él le dieron un contrato de 3 años y un poco más de $100 millones, pero hay que tener en cuenta que después de esta temporada que se aproxima, Darnold ya no tendría más dinero garantizado, es decir, que Seattle tendría capacidad de maniobra si las cosas no salen como ellos piensan. ¿Qué está haciendo el equipo de los Seahawks? Creo que está cambiando su identidad. Con Klint Kubiak, con un sistema de bloqueo zonal para la línea ofensiva para que mejore tanto el ataque terrestre, que se supone va a ser la principal identidad de este equipo de Seattle, y la línea ofensiva rindan de mejor manera. Y a jugar por lo que hemos visto en este comienzo de pretemporada, las cosas realmente están funcionando bien. Zach Charbonnet me parece le va a quitar acarreos a Kenneth Walker, que ha lidiado con problemas de salud durante toda esta temporada baja. Está de regreso, pero Charbonnet ha lucido realmente bien. Y me parece que aquí los dos van a ver casi que igualdad de acarreos en lo que va de la temporada. Charbonnet y Walker, un gran dúo de corredores. Ahora, detrás de esta línea ofensiva, que en el sistema de bloqueo zonal parece sentirse más cómodo, Seattle parece haber acertado otra vez con su guardia izquierdo seleccionado en la primera ronda, Gray Sable. Me parece que hacia ese lado va a correr mucho Seattle, hacia el lado izquierdo. Charles Cross obviamente tuvo que operarse del dedo, sin embargo llegaría sin problemas al comienzo de la temporada y él es el estandarte de esta unidad. Quizás la única parte consistente. Bradford ha mostrado mejorías en esta temporada baja y vaya si lo van a necesitar en ese nivel. Abraham Lucas tiene que mantenerse saludable. Owatimi tiene que elevar su nivel también. Pero la realidad es que con Sable parece Seattle haber acertado. Y es un equipo que se va a basar en el ataque terrestre porque le sienta bien a los jugadores que conforman esa línea ofensiva, que ha sido un problema para los Seahawks prácticamente durante el grueso de la última década. Y porque a la vez le va a quitar presión a Sam Darnold. Y Sam Darnold mostró el año pasado toda la capacidad que tiene. Puede ser un gran quarterback cuando no es presionado. Sin embargo, cuando es presionado, involuciona de manera notable. Vimos lo que fue ese feo final de campaña para él y los Vikings el año pasado, cuando fue capturado en 9 ocasiones por parte de los Rams. Y piensen ustedes que la línea ofensiva de Seattle el año pasado fue la que más presión rápida permitió en toda la NFL. No fue una unidad confiable. Específicamente el interior de la línea ofensiva. Y por eso creo que Gray Sable va a ser absolutamente fundamental. Un equipo de Seattle que en los últimos 3 drafts ha acertado de manera notable. Crédito a esa gerencia que ha vuelto a encender las esperanzas, creo yo, en esta franquicia de Seattle, que para muchos pudiesen ser un caballo negro en el oeste de la NFC. Algunos incluso lo consideran candidato. Bueno, creo que Sam Darnold va a mover esa aguja para un lado o para el otro. Si él tiene buena protección, si Seattle se basa en el ataque terrestre, entonces sabemos que puede rendir. Si es presionado y el interior de la línea ofensiva, una unidad que no tiene tanta profundidad, sufre, entonces
Darnold pudiese no tener quizás su mejor campaña. Hubo cambios entre los receptores también. Adiós a DK Metcalf, que encontró nuevo hogar en Pittsburgh. Adiós a Tyler Lockett. ¿Y quién llega? Bueno, primero el paso del testimonio Jackson Smith-Njigba, que ya estaba en el plantel y que yo creo que es un genuino número 1 y creo que va a explotar este año. Y traen a Cooper Kupp. Un gran complemento. El problema es que no sabemos si puede mantener salud, si se puede mantener saludable. Y lo necesita Seattle, porque más allá de ellos dos, ya no hay tanta profundidad en la posición de receptor abierto. Bobo probablemente tendrá algunas oportunidades, pero no hay mucho más para Seattle más allá de esos dos. Confío en Smith-Njigba, confío en Cooper Kupp siempre y cuando mantenga salud, pero creo que este ataque se va a basar, insisto, primordialmente por tierra y que Seattle va a ser un equipo físico. La línea ofensiva, el termómetro, Sam Darnold, el que nos va a determinar si los Seahawks van para un lado o para el otro. No estoy para nada preocupado con la línea defensiva de Seattle, que tranquilamente pudiese ser una de las mejores de la NFL. Leonard Williams es una estrella con E mayúscula. Jarran Reed, uno de los jugadores más subestimados de la liga, creo yo. Byron Murphy debiese dar un salto de calidad este año. Seattle está en muy buenas manos. Además trajeron a DeMarcus Lawrence, otro jugador con mucho talento, ya más veterano, al igual que Cooper Kupp, que el año pasado se perdió 13 partidos por un problema en el pie. Si él mantiene salud, va a ayudar a este frente de Seattle, que ya es una fortaleza. Pero si vemos la defensa de los Seahawks, tienen talento, juventud y velocidad en prácticamente todas sus líneas. Me encanta la secundaria anclada por Devon Witherspoon, que para mí es otra estrella, otro acierto magnífico en el draft por parte de los Seahawks. Entonces, los Seahawks tienen grupos posicionales sin evidentes fisuras. No tienen una evidente fisura. Sam Darnold creo vuelve a estar en un equipo donde él tal vez es la pieza menos confiable. Es bueno por un lado, es malo por el otro, porque se trata de nada más y nada menos que la posición más importante. Yo creo que se puede ganar con Darnold, siempre y cuando ese ataque terrestre sea eficaz, siempre y cuando la línea ofensiva logre protegerlo bien. Es un equipo interesante, el de los Seahawks, plagado de talento joven. Si bien el contrato es por 3 años, es un experimento de una temporada con Sam Darnold. Si funciona, los Seahawks serán peligrosos. Si no funciona, tendrán que buscar quizás a su sucesor en un sorteo, en un draft, el año que viene bastante fuerte en la posición de quarterback. Notita de calendario, hay que tomar en cuenta que Seattle enfrenta entre sus primeros 4 partidos a equipos que no estuvieron en playoffs y cierran entre 4 de sus últimos 5 rivales que tampoco han clasificado a playoffs. Entonces es un buen inicio de campaña, es un buen final de campaña en cuanto al calendario se refiere, oportunidades doradas que los Seahawks tendrán que aprovechar. La nueva identidad bajo las órdenes de Mike McDonald y ahora bajo las órdenes de Clint Kubiak ya son una realidad y creo que es una identidad que pudiese sentarle bien al equipo de los Seahawks. Vamos a Detroit, un equipo de los Lions que el año pasado terminó con registro de 15-2 en la temporada regular y que llegó al campeonato de la Conferencia Nacional por segundo año consecutivo. Qué buenos tiempos en Detroit. Ahora, ¿cómo se da ese siguiente paso? Y yo alegaría que esta temporada tal vez significaría un mayor reto para el equipo de los Lions, teniendo en cuenta las partidas que hubo en esta temporada baja, particularmente de sus 2 coordinadores. Ahí es donde está, creo yo, la principal duda del equipo de Detroit. Porque uno ve su ataque, Jared Goff puede ser un quarterback que no tenga tal vez la mayor herramienta de mercadotecnia detrás de él, pero es un quarterback sólido, que bien rodeado y en el sistema adecuado te puede guiar a ganar partidos. Jahmyr Gibbs es uno de los corredores más explosivos de la NFL, un arma de doble filo porque tiene grandes manos. David Montgomery es el martillo, él es la velocidad y el ataque terrestre de Detroit propone una batalla física que generalmente suele ganar. Hay algunos cambios en el interior de la línea ofensiva que me preocupan, sí, el retiro repentino, hay que decirlo, de Frank Ragnow. Deja este equipo quizás con Graham Glasgow con principal opción, no lució tan bien como guardia recientemente, hace un par de años que no juega como centro. Tate Ratledge probablemente ocupe la posición de guardia derecho, pero el interior de la línea ofensiva tendrá cambios. Amon-Ra St. Brown sigue siendo uno de los mejores receptores abiertos de la NFL. Sam Laporta es un fantástico a la cerrada. Jameson Williams debiese dar un salto de calidad. Pero ¿quién es el coordinador? Ben Johnson se fue para tomar el trabajo como entrenador en jefe de los Chicago Bears y deja en el cargo a John Morton. Y John Morton tiene familiaridad con Jared Goff, allí lo positivo, dicen todos puertas adentro que escucha a sus jugadores, que está abierto al feedback. Lo que vimos del equipo de los Lions en el juego del Salón de la Fama nos dejó tal vez un poco preocupados, pero yo no leería mucho. Es el primer partido de pretemporada. Aquí hay que evaluarlo una vez que comiencen los partidos en serio y Detroit seguirá siendo protagonista. Pero ciertamente hay dudas alrededor de John Morton.
La familiaridad con Goff es buena, sin embargo, Ben Johnson tal vez era único en su especie. Entonces, lo natural sería pensar que Detroit en este sentido daría un paso hacia atrás. Y del otro costado, también tenemos a un nuevo coordinador, Kelvin Shepard. Yo creo que en su caso era el candidato natural. Aaron Glenn toma el trabajo con los New York Jets como entrenador en jefe. Y Kelvin Shepard, para aquellos que no lo conocen, es una bola de energía y sus jugadores lo aman. Y tiene ya hace muchos años, está en Detroit, 5 años. Entonces, evidentemente, era el candidato natural. Y allí creo que la transición será un poquito más fluida que en el costado ofensivo. Ahora bien, la defensiva de Detroit el año pasado sufrió un sinfín de lesiones. Y entonces hay buenas y malas noticias para esta unidad. La buena es que Aiden Hutchinson está completamente recuperado y que luce igual de dominante que antes que su lesión. Yo creo que él es un candidato a jugador defensivo del año. Así de bueno es Aiden Hutchinson y ojalá que pueda mantener salud a lo largo de esta temporada. Pero ¿quién va a estar en el lado opuesto? ¿Podrá mantener salud Marcus Davenport? Allí una pequeña duda para Detroit. En el interior, Alec McNeil se va a perder la primera parte de la temporada. No tiene tanta profundidad el equipo de Detroit entre los tackles defensivos. Alex Anzalone no estuvo tan contento en un momento dado con su situación contractual, pero es un gran linebacker. La secundaria, a mi juicio, anclada por Brian Branch y Terrion Arnold, dio un salto de calidad el año pasado. Pero ¿qué va a pasar en el lado opuesto ahora? Y allí es donde el equipo de Detroit trajo un par de adquisiciones, Rock Ya-Sin siendo uno de ellos, pero tenemos ciertas dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar en el lado opuesto a Terrion Arnold con los esquineros? Partidas en esa secundaria, no voy a decir dolorosas, pero sí que significan un cambio y que evidentemente van a hacer que Detroit baraje de nuevo en esta unidad que tiene 2 anclas sólidas y otros signos de pregunta. Detroit debe mantener salud. Es injusto analizar lo que se vio el año pasado, por qué se quedaron cortos de la gloria. Cuando un equipo tiene tantas lesiones, y Aaron Glenn sacó agua de las piedras el año pasado, como tiene tantas lesiones, particularmente del costado defensivo, se hace complicado poder escalar esa montaña. Y Detroit se mantuvo firme. Por eso yo no tengo dudas en cuanto al talento de los Lions se refiere. Yo no tengo dudas que este núcleo está en su lugar. Dan Campbell es un entrenador que alimenta cultura, que le cambió la cultura al equipo de Detroit. Pero cuando tenés un entrenador que no necesariamente es un experto en la parte táctica y que él alimenta cultura, tenés que tener 2 coordinadores fuertes. Ben Johnson y Aaron Glenn eran exactamente eso. Ahora, John Morton, Kelvin Shepard tendrán que llenar zapatos grandes. Y esa es la principal duda que tengo con este equipo de Detroit. Sí, el interior de la línea ofensiva me preocupa algo. Sí, tal vez la falta de profundidad en los tackles defensivos hasta que se recupera Lynn McNeil y un costado de la secundaria. Pero creo que Detroit tiene talento de sobra para volver a ser protagonista. ¿Cómo se van a ensamblar los coordinadores? Parece curioso. Apenas Detroit, el cuarto equipo del 2000 que pierde sus 2 coordinadores, que a la vez tomaron trabajos de entrenador en jefe. La realidad es que Detroit tiene un calendario bravo, con gran poder viene gran responsabilidad, vienen de ganar 15 partidos y ahora son uno de los únicos 2 equipos esta temporada que enfrentan a 11 conjuntos, sí, 11 conjuntos que el año pasado llegaron a la postemporada. Confío en Detroit, pero las dudas están en cuanto a los coordinadores. No siempre decimos esto, pero tampoco, no siempre un equipo pierde a 2 coordinadores de esta talla. Los Lions, creo yo, van a estar en buenas manos. Pero estoy ansioso por ver cómo responde particularmente la ofensiva. Insisto, la transición de John Morton no será tan fluida. Una unidad que el año pasado lideró la NFL en puntos, por cierto, no será tan fluida como la defensiva con Kelvin Shepard, que ya conoce de pleno a todos estos jugadores hace años que trabaja con ellos. Detroit está pasando un dulce momento, pero a la vez tiene algunas dudas de cara a la siguiente temporada. Vamos a Buffalo para analizar un equipo de los Bills que ha sido un candidato perenne en las últimas temporadas y creo que es el lote de equipo a seguir, de equipo protagónico. Va a seguir de la mano con el equipo de los Bills. En parte porque tienen tal vez a uno de los mejores 2, para algunos el mejor, para otros el segundo mejor, para otros el tercero. Ustedes elijan en Josh Allen. Josh Allen puede alterar el partido en un abrir y cerrar de ojos. Esa clase de talento tiene Allen que cuando está prendido no hay defensiva que lo pueda detener. Pero han sido, curioso decirlo, años frustrantes para Buffalo. ¿Por qué? Han ganado 5 campeonatos divisionales de manera consecutiva. La AFC Este pasa por Buffalo. No creo que esa ecuación se altere esta temporada. Pero tristemente, Sean McDermott, que ha estado algo en el asiento caliente, y yo no sé si coincido tanto. Hay quienes piensan que si Buffalo tuviese un entrenador tal vez más agresivo, tendría un techo más alto. Pero creo que estamos minimizando lo que ha hecho Buffalo en los últimos años. Pero entiendo la frustración, porque el 2020 hasta la fecha han perdido
en 4 ocasiones en playoffs ante los Kansas City Chiefs. Ese ha sido su escollo más difícil. Los Chiefs han sido su kriptonita. Para ser justos, a excepción del partido del 2020, los otros 3 encuentros fueron muy cerrados. Uno en tiempo extra, los otros 2 definidos por 3 puntos. Josh Allen en múltiples de esos encuentros jugó partidos perfectos y la defensiva no estuvo a la altura cuando más importaba, que se supone es la especialidad de Sean McDermott, y por eso también un poco las críticas. Pero cuando estás tan cerca de un equipo que es prácticamente una dinastía en los Chiefs en este momento, ¿cómo criticarlo tanto a McDermott? Me parece excesivo y por momentos injusto. Entiendo las frustraciones, pero también creo que a veces hay que dar un paso hacia atrás y darse cuenta de lo que está logrando Buffalo. Tener un equipo así entretenido, así de protagónico, no sucede todos los días. Y entiendo que tienen a Josh Allen y quieren un título con Josh Allen y más dada la historia de esta franquicia de los Bills, pero creo que Buffalo está en el camino indicado y va a volver a estar cerca y solo puede desear tener otra oportunidad. Quién sabe, quizás los Chiefs no se cruzan en su camino en esta postemporada. Hay muchos equipos con talento en la AFC. Los titulares en el campo de entrenamiento de Buffalo se los lleva primordialmente James Cook, porque él tiene con una extensión de contrato un promedio de $15 millones por año. Yo creo que los vale, por cierto, y entiendo que hemos hablado mucho de los corredores en las últimas temporadas. Bueno, hemos visto también cómo múltiples corredores han firmado extensiones multianuales y James Cook es vital para el éxito de este equipo de los Bills, porque es un corredor que es versátil, que no solo tiene explosión, que no solo es eficaz en zona roja, sino que tiene grandes manos. Y creo que cuando James Cook ha sido protagonista y no se le pide a Josh Allen que juegue un fútbol americano de superhéroe, Buffalo muestra su mejor versión. Entonces, a mi criterio, es vital que Buffalo llegue a un acuerdo con James Cook de aquí al comienzo de la temporada, si ellos quieren en efecto dar ese siguiente paso, superar ese escollo llamado Kansas City Chiefs. Y tengo claro que tienen cierta profundidad en la posición de corredor, pero ni uno de sus corredores, por más talentosos que puedan ser, sea Ray Davis o Ty Johnson, tiene el talento de James Cook. James Cook es un factor diferencial para este equipo de Buffalo. A la vez hay que decir que trajeron nuevos receptores. Joshua Palmer me intriga un poco, debo decirlo. Ha estado entre algodones en el comienzo de este campo de entrenamiento. Tristemente, Khalil Shakir sufrió un esguince alto de tobillo y se perderá múltiples semanas. Él creo que va a ser el receptor de posesión y el receptor de mayor volumen en este equipo Buffalo. Creo que Keon Coleman va a dar un salto de calidad, mostró algunos destellos la temporada pasada y sigo pensando que con salud Dalton Kincaid puede ser uno de los mejores alas cerradas de la NFL. En otras palabras, la ofensiva de Buffalo está en buenas manos. ¿Necesitan a James Cook? Sí, para tratar de aspirar a la gloria, a lo más alto, que es lo que quiere todo fanático de Buffalo. Los principales cambios vinieron en el costado defensivo, porque por primera vez en las últimas 3 temporadas, la defensiva de los Bills terminó fuera de las primeras 10 en puntos permitidos. Y tuvieron 6 partidos el año pasado, 6 partidos en los cuales le permitieron 15 puntos o menos a sus rivales, pero la consistencia no estuvo allí. Y por momentos cayeron en lagunas, les costó generar presión, y por eso traen a Joey Bosa, y por eso firman a Larry Ogunjobi. Por eso van a buscar a TJ Sanders en el draft, porque tenían que de alguna manera tener un poco más de punch en esa línea defensiva. Habiendo dicho eso, tienen jugadores más que interesantes. Habrá que prestarle atención a AJ Epenesa porque está en el último año de contrato, ver si eso lo motiva de alguna manera. Tiene una gran temporada y tal vez fuerza la mano del equipo de Buffalo. A mí me encanta Greg Rousseau, me encanta Ed Oliver. Creo que la línea defensiva de Buffalo va a estar bien. Ahora, ¿qué va a pasar con Matt Milano? Es un fantástico jugador, pero batalla con lesiones todos los años y Buffalo lo necesita saludable. Si él está saludable, esta defensiva de Buffalo cambia por completo. La salud debe acompañar a Matt Milano. Pero después nos enfocamos en la secundaria, porque ha habido cambios en este equipo de Buffalo. Ya no está Rasul Douglas. Christian Benford va a ser el primer esquinero de Buffalo y ha lucido realmente bien en este comienzo de campo de entrenamiento, primer partido de pretemporada, ya ha jugado Buffalo. Pero la realidad es que Benford luce como el número 1. ¿Quién va a estar en el lado opuesto? Y allí es donde tenemos tal vez la principal pregunta. Trajeron de regreso un par de caras conocidas como Dane Jackson, como Tre'Davious White. Tre'Davious White tiene una historia ya con Babich, coordinador defensivo del equipo Buffalo, por lo cual creo yo que tal vez tiene, si mantiene salud, una leve ventaja por sobre el resto por la familiaridad con el coordinador defensivo. Pero allí creo que el equipo Buffalo es relativamente atacable. Y entonces ahí es donde la presión, y hablamos de defensiva complementaria. Si Buffalo no ejerce presión y le da tiempo a cualquier secundaria, le cuesta cubrir durante muchos segundos. Pero más aún a esta secundaria de Buffalo, que fuera de Christian Benford tiene algunos interrogantes.
Buffalo es un excelente equipo. Buffalo, creo yo, va a volver a ganar la división por sexto año consecutivo. La buena noticia para Buffalo, mientras recupera algunos lesionados, es que creo que el calendario le es favorable. Piensen ustedes que 6 de los primeros 7 rivales de los Bills se ausentaron a los playoffs el año pasado y 4 de los últimos 5 rivales en el calendario también se ausentaron a los playoffs el año pasado. Curioso ver un calendario, ni uno es accesible porque todo lo que evaluamos a principio de temporada es relativo, pero de un equipo que gana la división y que tiene un calendario en el comienzo y en el final, que es cuando más importa, a mi juicio, para ganar confianza y para cerrar de manera fuerte, y sobre todo en el final es tan difícil enfrentar a Buffalo cuando llega el frío y juegan de local, tener un calendario tan accesible. Buffalo está en buenas manos, Buffalo no debe frustrarse, debe mantenerse en este camino. Eventualmente esa puerta se va a abrir para Josh Allen y los Bills, lo creo firmemente. La línea defensiva tiene que mejorar y creo que lo hará. La secundaria es el principal interrogante. La ofensiva está en buenas manos. Buffalo, tristemente para ellos, quizás de manera injusta, pero a la vez no, será evaluado en esta temporada por lo que haga en playoffs. Seguramente va a estar en postemporada si mantiene en salud. Y una vez más la pregunta es, ¿podrán finalmente superar a su kriptonita, los Kansas City Chiefs? Si se los cruzan, al menos tendrán otra oportunidad. Y siempre que tienes a Josh Allen detrás de centro, tienes una chance de lograrlo. Creo que la mayoría cree y piensa y quiere que Buffalo y que Josh Allen específicamente, que es una gran persona además de un gran jugador, dé finalmente ese salto de calidad, pueda superar ese último escollo, tenga su oportunidad de estar en un Super Bowl. Una fanaticada sufrida de Buffalo, pero simplemente para que tengan perspectiva, fanáticos de Bills allá afuera, hay equipos que están mucho peor. Buffalo le ha costado ese último pasito, pero honestamente ha sido un equipo protagonista y lo seguirá siendo durante los próximos años. Esta temporada no será la excepción para los Bills. Arribamos a Cleveland. ¿Hace cuánto que no ven una genuina competencia de mariscales de campo entre 4 jugadores diferentes? Yo no recuerdo, sinceramente, haberlo visto antes. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en Cleveland. Y lo curioso es que el quarterback que cobra más dinero, Deshaun Watson, está completamente fuera de la ecuación. Los Browns ya han aceptado el fracaso rotundo que fue darle todo ese contrato garantizado a un hombre con tantos problemas extraterreno que evidentemente después lo afectó dentro del emparrillado, y Deshaun Watson, ahora lesionado, completamente fuera de la ecuación en presente y a futuro para el equipo de Cleveland. Eso deja a los Browns con 2 veteranos, Joe Flacco, quien guió a este equipo de Cleveland a playoffs en 2023, claro, en su momento lo hizo de la mano de la mejor defensiva de la NFL, y esa es la fórmula que espera poder replicar el equipo de Cleveland de cara a esta temporada. Mucho más fácil decirlo que hacerlo. El otro quarterback veterano es Kenny Pickett, tercer equipo diferente en las últimas 3 temporadas, y tristemente para él se lesionó en esta temporada baja. Y eso me hace pensar a mí, sumado por supuesto al hecho de que Cleveland eligió 2 quarterbacks en el draft, ya hablaremos de ellos, que Kenny Pickett no estará en el plantel de Cleveland cuando comience la temporada. No se van a quedar con 4 quarterbacks. Creo que Joe Flacco sí se va a quedar y que posiblemente comience la campaña como titular, al menos unos partidos. Y la realidad es que a los 2 novatos no le van a dar la espalda tan rápido. Entonces me parece que Kenny Pickett es el hombre que se queda fuera, sobre todo después de su lesión. Los 2 novatos que escogieron fueron Dillon Gabriel en la tercera ronda del draft. Algunos piensan que se estiró demasiado Cleveland para escogerlo allí porque tiene un techo limitado en la NFL, el quarterback zurdo, ex Oregon. Y luego escogieron a Shedeur Sanders en la 5ª ronda. Un quarterback que para muchos tenía talento de primera ronda. Yo fui muy vocal en el proceso pre-draft diciendo que yo no creía que era un quarterback de primera ronda, que no sentía que Shedeur Sanders pudiese tener un éxito sostenido en la NFL, o al menos no meritaba una selección tan alto. Ahora, que caiga hasta la 5ª ronda me pareció un exceso. Es mucho más quarterback a mi criterio que Dillon Gabriel, si tomamos en cuenta su talento, y creo que tuvo una gran presentación para comenzar, mostrando cosas interesantes. Shedeur Sanders en el momento no fue demasiado grande para él. Sigo viendo algunos de los viejos pecados que a mí me preocupan en este nivel. Demasiadas veces Shedeur Sanders corre hacia atrás. En la NFL no puedes correr hacia atrás, tienes que plantarte, hacerse fuerte y grande en el bolsillo de protección. Si corres hacia atrás ante atletas de primer nivel te vas a meter en problemas, y creo que eso eventualmente le pudiese pasar a Shedeur Sanders. Ojalá me equivoque, porque la realidad es que el proceso no fue justo. Un chico muy vocal, hijo de una leyenda, no impresionó a muchos con sus entrevistas, y entonces a partir de allí casi que pareció un pacto de caballeros que no lo eligieron hasta la 5ª ronda. 5ª ronda es un exceso. Shedeur Sanders probablemente va a terminar viendo varios partidos como titular para Cleveland. Si Cleveland tiene una meta,
en esta temporada particular, aunque no lo digan públicamente, es encontrar a su quarterback del futuro. Eso es lo que necesitan. Yo entiendo que Flaco quizás te da la mejor oportunidad de ganar ahora en presente, pero no se trata simplemente de ahora. Necesitas darle partidos a Shedeur Sanders, necesitas darle partidos a Dillon Gabriel y enterarte de cara a la campaña que viene si tienes o no un quarterback franquicia en tu plantel. Ese es, creo yo, el ítem primordial para el equipo de Cleveland de cara a esta temporada. Quiere volver Stefanski a las raíces, a ser un equipo físico, a correr mucho el ovoide, y se entiende, sobre todo si vas a tener novatos quarterbacks detrás de centro. La línea ofensiva, a excepción de Dawan Jones, que es el único que tiene menos de 30 años, es veterana, es experimentada, yo creo que es una unidad sólida. ¿Cuál es el problema que tiene Cleveland? Si mira de cara al futuro, esos otros 4 linieros ofensivos titulares serán agentes libres después de esta temporada. Entonces, muy posiblemente vas a tener a un quarterback de segundo año el año que viene. Ojalá Cleveland quisiera, ya de haber descubierto su quarterback del futuro, sería un quarterback de segundo año con una línea ofensiva que vas a tener que arrasar casi por completo, porque solo Dawan Jones está bajo contrato, insisto, para después de esta campaña. Pero por ahora la unidad es sólida. Quinshon Judkins, el hombre que elegiste para ser tu corredor del futuro, la era post-Nick Chubb, después de su lesión de rodilla, una eminencia en Cleveland, no lució igual, lo dejaron ir a Houston un contrato por un año. Ahora Judkins tiene sus problemas legales y su futuro en la NFL está más incierto que nunca. Entonces Jerome Ford parece ser el hombre que va a llevar este equipo en su lomo, al menos en el comienzo de la campaña. ¿Será suficiente? ¿Quién sabe? Jay Jeudy tuvo un buen comienzo de carrera en Cleveland después de su paso algo frustrado por Denver. Habrá que ver qué pasa con Deontay Johnson. Tiene mucho talento, pero algunas decisiones no me convencieron de su persona, extra emparrillado en los últimos años, y por eso estuvo viajando de equipo a equipo. David Njoku sigue siendo una de las mejores alas cerradas de la NFL. Otro jugador que va a ser agente libre después de la siguiente temporada. Entonces, Cleveland, creo yo, tiene que descubrir quién es su quarterback. Ese es el ítem 1, 2 y 3. Le dieron una extensión lucrativa de contrato, creo yo, al mejor jugador defensivo de la NFL, Myles Garrett, 4 años, 160 millones de dólares. Más que merecido, más que merecido. Pero Cleveland también tiene una defensiva que creo yo tiene potencial de elite, pero tiene algunas dudas porque eligieron a Mason Graham, a Schlesinger, que tendrán que, esos dos novatos, reemplazando a Usu Karamoa con su lesión en el cuello, específicamente Schlesinger, tendrán que dar un salto de calidad y de entrada aportar su granito de arena, y eso no siempre es sencillo para novatos en la NFL. Veremos si están a la altura de las circunstancias o no. A mí me gusta el talento que tiene Mason Graham. Sí creo que esta secundaria de Cleveland, de la mano de Denzel Ward primordialmente, tiene talento de elite. Entonces esta es una unidad que pudiese otra vez cargar a este equipo en sus hombros y tratar de sobrellevar los errores que van a tener uno o tus dos quarterbacks novatos, y los dos ven acción en esta temporada, en esta primera campaña. No necesariamente creo que será un fútbol americano entretenido. La NFL así lo piensa. Cleveland, de hecho, es uno de los únicos 3 equipos que no tiene ni un solo partido en horario de prime time. Ahora, lo que quiere Stefanski es que sea un equipo sólido, que sepan ser físicos, correr el ovoide, darle repeticiones a sus novatos y que la defensa domine. Veremos si eso se hace viable o no para Cleveland en esta temporada. Shedeur Sanders, Dillon Gabriel, por más de que empiece Joe Flacco, si esos chicos no ven acción en esta temporada, será un fracaso para el equipo de Cleveland. Creo que sí verán acción, y ojalá, por el bien de los fanáticos de los Browns, encuentren en uno de ellos dos a su mariscal del futuro. Llegamos a Los Ángeles para hablar de los Rams, que son los campeones defensores de la NFC Oeste y que vendieron cara la derrota en postemporada ante los Philadelphia Eagles, desplegando todo su potencial. Un equipo joven con un excelente quarterback, aunque ahora con algunos signos de pregunta acerca de los cuales vamos a hablar, y un excelente entrenador también en Sean McVay. Pero empecemos por Matthew Stafford, porque creo que ahí están curiosamente las principales dudas. En cuanto a talento se refiere, no hay duda que Stafford es uno todavía de los mejores quarterbacks de la NFL, ciertamente del NFC al menos. El grueso del talento joven está en la otra conferencia, en la conferencia americana, y en la NFC Stafford se destaca. Un hombre que ya es campeón de Super Bowl, pero que además ha mostrado su arrogancia de brazo a lo largo de toda su carrera y su capacidad para crecerse en momentos importantes, incluso cuando comenzaba su carrera en Detroit. Los resultados colectivos allí no aparecían, pero él sí, creo, en momentos cruciales se enaltecía. ¿Qué pasa? No es lo mismo aquel es Matthew Stafford que este, que tiene 37 años de edad y que está batallando con una hernia de disco en la espalda. Y eso a mí me preocupa, y me preocupa mucho.
porque Stafford volvió a entrenar con el equipo de los Rams. Sean McVay insiste en que si la campaña empezase mañana, Stafford estaría detrás de centro. Pero las lesiones de espalda son complicadas, y más cuando nos vamos poniendo más grandes. Y estar con una hernia de disco a los 37 años de edad, hay que ver cómo reacciona ante el primer golpe, ya a mí me hace al menos dudar acerca de lo que pudiese pasar. Si Stafford está saludable, claro está que los Rams tienen un equipo potencialmente para repetir el título divisional. Pero ahora hay un signo de pregunta gigante, y acaba de reestructurar su contrato Matthew Stafford, que va a cobrar creo que $44 millones esta temporada. Sin embargo, no tiene dinero garantizado para la siguiente campaña. Y no hay que olvidarse el detalle no menor que los Rams ahora tienen 2 selecciones de primera ronda para el draft del 2026. A mí no me sorprendería que los Rams vayan a buscar un quarterback, utilicen ese capital de draft para escalar posiciones y encuentren tal vez al quarterback de su futuro en el siguiente draft, que tiene muy buen talento en la posición de quarterback. Pero bueno, en Los Ángeles le prenden velas a Matthew Stafford, a esa hernia de disco, para que pueda mantenerse saludable a lo largo de toda la temporada. La línea ofensiva regresa, una línea ofensiva que tiene talento joven que a mí me gusta mucho. Steve Ávila y Alaric Jackson son 2 talentos que a mi juicio pueden ser anclas de esta unidad por mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Otra vez tenemos dudas acerca de la salud, particularmente de Alaric Jackson, quien está lidiando con algunos coágulos de sangre, y su disponibilidad para el comienzo de la temporada está en duda. Entonces, a partir de allí, si no tenés a tu tackle izquierdo que protege el lado ciego de Matthew Stafford, se acrecientan esos signos de pregunta de los cuales estamos hablando hace un ratito nada más. El resto de la ofensiva yo creo que está en excelentes manos, porque los Rams fueron a buscar a Davante Adams. Imagínense ustedes, ¿no? Puka Nacua, Davante Adams, que todavía a mi juicio le queda mucha gasolina del tanque, conforman un dúo fantástico. A la vez después le puedes agregar a Jordan Whittington o a Tutu Atwell. Hay profundidad en el cuerpo de receptores. Eligieron a Terrence Ferguson para quizás quitarle snaps y ser el sucesor eventualmente de Tyler Higbee, quien lidió con lesión severa el año pasado. Entonces, el ataque de los Rams tiene muy buenos nombres. Ahora, son 2 comodines, Matthew Stafford, Alaric Jackson, particularmente el primero, pero el segundo también importante, que deben mantener salud para que esta unidad funcione. Los 7 frontales de los Rams en defensa no me generan ni una duda. Qué bien ha drafteado el equipo de los Rams en los últimos años, ¿no? Jared Verse para mí es una estrella con E mayúscula. Cuando termine la temporada, va a ser considerado, a mi juicio, uno de los mejores cazamariscales de la NFL, si ya no lo es. Lo es por los rivales, pero me refiero más a la prensa nacional, darle el respeto que genuinamente se merece, porque merece ser considerado un jugador de élite. Lo es, a mi juicio, ya por talento, y tiene hambre de gloria. Creo que lo vamos a volver a ver brillar. Más Braden Fisk, Colby Turner. Las selecciones de los Rams han sido fantásticas, han tenido impacto inmediato en esos 7 frontales, y creo que son muy, pero muy fuertes. Si hablamos de la secundaria, me genera algunas dudas más. Sí, me genera algunas dudas más, debo decirlo. Una secundaria que el año pasado creo, y retornan todos los miembros de la secundaria, es una buena noticia. La continuidad siempre es positiva, creo yo. El año pasado la unidad no anduvo del todo bien. Sí se creció, creo, a medida que avanzó la segunda mitad de la temporada, terminó jugando mejor, y allí es donde tienen que retomar. Algunos jugadores como Darius Williams, que había tenido un 2023 fantástico, firmó una extensión de contrato y el año pasado bajó un poco su nivel, de volver a ese nivel de juego. A mí me gustó lo que vi de Cam Kitchens el año pasado, y me parece que es una pieza sobre la cual pueden construir. Es una unidad sólida, joven, que no tiene necesariamente una estrella, pero que fueron mejorando a final del año pasado. Necesitan, insisto, que Darius Williams recupere el nivel que mostró un par de años atrás, y si eso sucede, la secundaria y la defensa de los Rams va a estar bien en general. Parece minimizar un poco la campaña, pero Stafford juega una posición muy importante, la de quarterback, y detrás de él está Jimmy Garoppolo, que ha envejecido rápido, y está Stetson Bennett, que a mí por lo menos no me da confianza, y sobre todo creo que la discrepancia entre Stafford y ellos hoy es muy grande. Entonces necesitan de Stafford, necesitan de Alaric Jackson, y si ellos están bien, serán retadores en el oeste. Seattle es un equipo bravo. San Francisco, si bien tiene algunas dudas entre los receptores, para mí es un equipo bravo también. No me dormiría con Arizona. Es una división compleja. Nada está dicho. No me sorprendería si cualquiera de esos 4 equipos terminan ganando la división, pero los Rams ciertamente tienen que ser considerados por sobre todas las cosas si mantienen salud. Datito del calendario: hay que tener en cuenta que en semana 2 y 3 los Rams tienen 2 visitas consecutivas. 1 ante el peor equipo del año pasado, los Titans, y 2 ante el campeón del año pasado, los Philadelphia Eagles.
simplemente una arruga en el calendario para un equipo de los Rams que, insisto, le prende velas a Matthew Stafford. Ojalá, todos lo queremos, que esa espalda aguante durante toda la temporada. Indianapolis, que a mi juicio enfrenta tres grandes preguntas de cara a esta siguiente temporada, pero una está en el centro de la escena. Al momento de grabar este video todavía los Colts no se habían decidido por un quarterback titular. ¿Será Anthony Richardson o será Daniel Jones? Alguno allá afuera me podrá decir, ninguna de las opciones suena muy apetecible, y quizás estén en lo cierto. Dos quarterbacks drásticamente diferentes, creo yo, uno con techo más limitado en Daniel Jones y otro con potencia de estrellato pero demasiado inconsistente como Anthony Richardson. Tal es así que Anthony Richardson el año pasado completó apenas el 47.7% de sus pases. Escucharon bien la cifra. Fallando pases de rutina. Su mecánica de los pies horrible y por eso la imprecisión a veces en pases sencillos. No alcanza en la NFL simplemente con tener los atributos físicos. Puertas adentro en Indianapolis dicen que ha mejorado mucho su mecánica de pies, que ha tenido su mejor campo de entrenamiento de que ha llegado el profesionalismo y ahora es cuestión de ver si eso le alcanza para ganar esta competencia. Como si fuese poco, leyó mal una carga, primer partido de pretemporada, se fractura el dedo meñique, ya volvió a practicar. Anthony Richardson está bien, a unos cuestionamientos sobre su hombro que le hicieron perderse tiempo en esta temporada baja, que le hicieron perderse tiempo, la campaña pesada. La realidad es que en Indianapolis dicen que Richardson estará bien físicamente, así que la decisión no se basará en esa parte. Por suerte, siempre queremos una competencia justa. Daniel Jones en el pasado ha llevado un equipo de los Giants a postemporada. Sabemos que tiene un atleticismo del cual no se habla lo suficiente, pero que sorprende a más de uno, que puede lastimarte con sus piernas también, pero es otro quarterback que es muy inconsistente desde el bolsillo, que tiene salpicazos, momentos apenas, y no alcanza con esto. Entonces, al tener dos mariscales inconstantes, Indianapolis siempre se va a preguntar por el bien de preservar el vestidor, me refiero a su entrenador en jefe Shane Steichen, quién me da la mejor oportunidad de ganar. Pero si tenés dos quarterbacks inconstantes, quizás vas con el que tenga el techo más alto, Anthony Richardson, no le quitas la confianza del todo. Eso sí, la rienda será corta a mi juicio, y si Richardson no está a la altura de las circunstancias, saben que tiene un reserva más que competente, que a la vez sabrá que posiblemente sea su última oportunidad para ser titular en el NFL en Daniel Jones. Pero ¿quién será el quarterback titular? Es la principal pregunta que enfrenta este equipo de Indianapolis, y obviamente una pregunta cuya respuesta nos dirá mucho acerca de la campaña que pueda llegar a tener el equipo de los Colts. Sea Daniel Jones o sea Anthony Richardson, los dos tienen que mostrar una genuina evolución si los Colts van a ser protagonistas este año. Como si fuese poco, el equipo de Indianapolis fue el que la séptima mayor cantidad de capturas permitió en la temporada pasada. Y encima perdieron a dos titulares, en Will Fries y Ryan Kelly. Bueno, ¿qué hizo Indianapolis? No mucho, sinceramente. Sí, van a recuperar a Braden Smith, que se perdió los últimos 5 partidos el año pasado por problemas personales. Pero la realidad es que Tanner Bortolini, que hizo una buena labor el año pasado, debo decir, y Matt Goncalves, estarán entre los 5 titulares. Y allí radican las principales preguntas. ¿Podrá esta unidad volver a ser sólida? En su momento, Indianapolis supo ser una de las mejores líneas ofensivas de la NFL. Después pasaron a tener mucho talento, pero mucha falta de comunicación y a ser una de las peores. El año pasado no tuvieron necesariamente un buen año y no ayuda tampoco cuando un quarterback no sabe leer bien la presión, no siente la presión, cuándo desprendérselo. Entonces no todo es responsabilidad de la línea ofensiva, pero perdés a dos titulares importantes en Kelly Fries. Bortolini y Goncalves tendrán que estar a la altura de las circunstancias y veremos cómo responde esta unidad. Un ataque que se va a basar en Jonathan Taylor primordialmente, eso no va a cambiar. Él va a ser el principal actor protagónico. Josh Downs tiene talento, batalla con muchas lesiones. Yo creo que este va a ser el año de Adonai Mitchell, debo decirlo. Vi buenas cosas de él en el campo de entrenamiento. Para mí siempre ha sido un talentazo que si encuentra la madurez aquí, entonces pudiese dar un salto de calidad. Ellos acompañando a Michael Pittman y ahora también a Tyler Warren como ala cerrada, una selección que me cantó por parte del equipo de Indianapolis. El ataque tiene talento, pero ¿puede aguantar la línea ofensiva? ¿Puede el quarterback titular dar un salto de calidad? Allí las principales preguntas. Del lado defensivo, Indianapolis trajo a Luan Erumo para darle una inyección a esta unidad, que el año pasado no estuvo bien, hay que decirlo. ¿Y dónde han estado las principales deficiencias de Indianapolis? Apenas 36 capturas la campaña pasada, un número extremadamente bajo. Y yo creo que Laiatu Latu tiene que dar un salto de calidad, tiene talento para ser uno de los mejores en su posición. Él en el lado opuesto, Kwity Paye, los dos tienen que ser protagonistas. Tal vez Indianapolis no tenga tanta profundidad entre los tackles defensivos
y eso me preocupa un poco, pero más que nada tienen que generar presión. Es una posición premium en la NFL y Lato y Payet tienen el talento para ser más consistentes en ese sentido. Tienen que elevar su número en el departamento de capturas. Y Anorumo seguramente será mucho más agresivo con sus cargas, a juzgar por lo que vimos de él en Cincinnati. No se queden únicamente con la temporada pasada, que fue un desastre la defensiva de Cincinnati, pero en el pasado Anorumo ha sido un coordinador relativamente agresivo, y creo que en este cambio de código de área vamos a volver a ver esa versión por parte de Anorumo y de los cazamariscales, el conjunto de los Edge por parte de los Colts. La secundaria a mí me gusta, creo que la secundaria de los Colts está por encima del promedio, pero insisto, las principales preguntas son tres. El quarterback es la más importante. ¿Quién será el titular? ¿Dará un salto de calidad? La línea ofensiva, que ha perdido 2 titulares de renombre, y los cazamariscales tienen que ser más eficaces, tienen que generar más presión. Indianapolis debe responder esas 3 preguntas de manera positiva si quieren al menos incomodar en la división a un equipo, creo yo, candidato de los Houston Texans en esa división sur de la AFC, y a un equipo de Jacksonville que yo considero va a dar un salto de calidad tras el cambio de entrenador en jefe. Por ahora Indianapolis los mide desde atrás, tiene que responder esas 3 preguntas de manera positiva para soñar con ser protagonistas en esta temporada. Por cierto, curiosidad del calendario, los Colts se transformarán en el primer equipo de la historia en jugar 2 partidos en Alemania en una misma temporada. Muchas dudas, muchas preguntas, por ahora sin respuesta en Indianapolis. Aterrizamos en la tierra del campeón defensor, en Filadelfia, para hablar de unos Eagles que buscan coronarse bicampeones. Siempre difícil en la NFL cuando tienes el objetivo en la espalda, los rivales generalmente te muestran su mejor versión, pero está claro que el año pasado los Eagles creo que tuvieron Jalen Hurts, que se empieza a subir a ese primer lote de quarterbacks, creciéndose en momentos importantes, teniendo una identidad clara. A un Saquon Barkley, que es tal vez el mejor corredor de la NFL, que buscará ser el primero de la historia en llegar a 2.000 yardas en 2 temporadas diferentes. Y vimos una demostración defensiva. La mejor defensiva de la NFL el año pasado fue la de Filadelfia. Físicamente dominaron a los rivales, pero tendrán varios cambios. Pero empecemos por ese ataque del cual mencionamos. Está claro, Saquon Barkley y Jalen Hurts son 2 estandartes. A.J. Brown, Devonta Smith, fenomenal dúo de receptores, aunque han estado entre algodones en esta temporada baja. Y tendrán nuevo coordinador ofensivo. Kevin Patulo tomará las riendas, está con el equipo de Filadelfia del 2021, pero piensen ustedes, y por eso elijo darle mucho crédito a Nick Sirianni, que tiene sus formas particulares, para algunos algo inmaduro, sin embargo conecta con sus dirigidos. Filadelfia tendrá su 4º coordinador ofensivo en 4 años diferentes. Kellen Moore tomó el trabajo como entrenador en jefe de los Saints, Kevin Patulo será promovido, pero creo que la continuidad que le aporta Nick Sirianni, la continuidad que le aportan las principales estrellas que tiene el equipo de Filadelfia, harán que esta unidad esté bien. Preocupa la lesión de Landon Dickerson, que se rompió los meniscos. Sí, ya fue operado. En Filadelfia insisten en que pudiese llegar, en teoría, cruzan los dedos, esperan que así sea, a la primera semana de la temporada regular. Y si ese es el caso, sí se fue Mekhi Becton, pero Tyler Steen ha lucido bien en esta temporada baja. Filadelfia, me parece, sigue teniendo, si no es la mejor, le pegan el palo, una de las mejores líneas ofensivas de la NFL, y en las trincheras se gana el fútbol americano. A la defensiva sí tenemos más dudas, porque tuvimos más partidas. Vic Fangio, una mente brillante, la experiencia, y Filadelfia sigue teniendo jugadores de altísimo impacto, Jordan Davis, Jalen Carter, Cooper DeJean, Quinion Mitchell, Zach Baun. Y lo mejor del caso es que Filadelfia tiene un núcleo joven. Estos jugadores que ya han brillado en la NFL deberían seguir mejorando, y si ese es el caso, el resto de la liga tendrá que abrocharse los cinturones. Pero también es cierto que Filadelfia perdió muchas piezas. Se fue Milton Williams. Por suerte, Ojomo ha lucido realmente bien esta temporada baja. Creo que es una de las mayores sorpresas que ven puertas adentro en Filadelfia. Es decir, que pudiese suplir ese hueco. Brandon Graham se retiró. Terminaron perdiendo muchas piezas en la secundaria, incluyendo Chauncey Gardner-Johnson, Darius Slay. ¿Cómo va a estar el equipo de Filadelfia ante tantas bajas para tener la continuidad de una unidad absolutamente dominante que dominó el Super Bowl por completo, como hace tiempo no veo una defensiva hacerlo de manera física? Bueno, la selección de primera ronda, Jihad Campbell, tiene todos los boletos para hacer el gran robo del draft. Para aquellos que no lo han visto jugar, piensen en características en un Micah Parsons. No estoy diciendo que va a ser como Micah Parsons, sí que tiene características similares, que va a permitir que Zach Baun se siga moviendo por todo el frente defensivo. Campbell, me parece a mí, tiene pasta de estrella. En la secundaria yo tengo más dudas, insisto. Cooper DeJean es un absoluto fenómeno. Quinion Mitchell
me encanta. Sin embargo, ahora tras perder múltiples piezas en la secundaria, uno se pregunta qué va a pasar. ¿Será que le Ringo, a Adoree Jackson, a quien trajeron esta temporada baja? Allí sí creo que Filadelfia sufre un poquito más en comparación al año pasado. Pero no confundirse. Siguen siendo uno de los grandes candidatos al título. Siempre es difícil repetir, pero tienen un núcleo joven, son físicos. La línea defensiva, la línea ofensiva son extraordinarias. Allí se ganan los partidos y dudo que alguien pueda empujar a este equipo de los Eagles. ¿Qué tienen en contra? Los cambios, insisto, primordialmente la secundaria me preocupa un poco más, porque Ojomo Campbell me parece que le van a agregar un plus al equipo de Filadelfia. Steen en la línea ofensiva ha rendido bien, entonces la secundaria sería el único, y parte de la secundaria sería el único tal vez interrogante que tengo alrededor del equipo de Filadelfia. Mantener la motivación a tope después de ganar un título siempre es difícil. Filadelfia tiene en su contra que la división NFC Este, que ganaron la pasada temporada, no repite campeón hace 20-21 años, entonces veremos si los Eagles pueden romper con ese maleficio. No diría que Dallas está fuerte, pero sí creo que los Commanders son un genuino retador. A los Giants todavía les falta, eso está claro. Y particularidad del calendario para los campeones defensores. Son el único equipo de toda la NFL que van a jugar esta temporada en 5 días diferentes. Un jueves, un viernes, un sábado, un domingo y un lunes. Temporada particular para un equipo particular. Los Philadelphia Eagles quieren ser bicampeones. Tiene un núcleo joven y ascendente, pero a la defensiva algunos cambios y será cuestión de ver cómo se ensamblan esas nuevas piezas para ver si pueden mantener la clase de dominio que mostraron la campaña anterior.